Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, en el día de hoy, 30 de mayo del 2024, se cumplen 63 años de haber ajusticiado al régimen más sanguinario que ha tenido la República Dominicana y parte del mundo, el régimen de Trujillo. Ese régimen se caracterizó, entre otras cosas, porque en esos 31 años se le calculan más de 50,000 personas asesinadas por razones políticas, donde en 31 años el tirano y su grupo pudo amasar una fortuna que representaba 51 pesos de cada 100 que había en la República Dominicana. Era dueño de industrias, tierras, comercios. Trujillo se iba adueñando de todo, pero fue asesinado 30 de mayo de 1961. Bueno, el pueblo, cuando se dio cuenta de la maldad de Trujillo, gritó a todo pulmón que habíamos llegado a la libertad y que se habían abierto las puertas hacia la democracia. Pero no fue así. Trujillo, al ser asesinado el 30 de mayo de 1961, en el 1962 se pudieron celebrar elecciones el 20 de diciembre de ese año, donde ganó un hombre demócrata, honesto, que le abrió las puertas a libertades, que no hubo preso político ni hubo corrupción, el gobierno del profesor Juan Bosch. Pero a los 7 meses, ese gobierno fue objeto de un golpe de Estado. Surge un gobierno formado por civiles impuestos por militares y los grupos oligárquicos que habían decidido terminar con la libertad y la honestidad del gobierno del profesor Juan Bosch. La corrupción entró como perro por su casa. Hasta la Policía Nacional se convierte no solamente en traficante y corrupta, como dice Camaño hablando con Rafael Fernández Domínguez, sino que además de eso forma una compañía por acciones que finalmente el mismo presidente del triunvirato tuvo que asimilar la policía a las Fuerzas Armadas y él colocarse como ministro de las Fuerzas Armadas, con la intención de continuar, porque se le abrió las puertas a la corrupción y él quería continuar porque lo que imperaba en la mente de ellos era un gobierno corrupto, donde fueran favorecidos los sectores de más poder en términos económico, político y militar de aquellos tiempos. Ocurre entonces que eso provocó una revolución. Esa revolución en busca de la reposición del gobierno del profesor Juan Bosch. Esa revolución entonces fue objeto de una invasión 4 días después, cuando las tropas democráticas habían vencido las tropas de San Isidro. Llaman a los americanos e invaden con una cantidad, según textos, de más de unos 42,000 marines. Esos 42,000 marines no vinieron a defender la democracia, sino vinieron a lograr que los grupos desplazados por los constitucionalistas civiles y militares ya el 27 de abril, esos grupos no pudieran instalarse ni tomar San Isidro, porque los mismos grupos que se reagruparon llaman a los americanos. Esa invasión
el 31 de agosto de 1965, a través de la Comisión Actor de la OEA, logra hacer un acuerdo con el gobierno constitucional de Camaño. Ese gobierno constitucional de Camaño firmó un acta de reconciliación y un acto institucional. Sin embargo, fue traicionado siempre ese pacto. La primera evidencia es que el 19 de diciembre, el grupo que representaba a Camaño, que estaba en Santiago, en el Hotel Matún, fue asaltado por un grupo de militares que habían preparado los grupos que representaban los norteamericanos, encabezados por el general Bruce Palmer y por el general Hugo Panasco Alvin. Ese ataque al Hotel Matún fue una provocación. No lo pudieron matar, pero sí lo enviaron a todos los militares oficiales constitucionalistas al exterior. Luego también enviaron por diferentes partes del mundo a los diferentes grados de militares constitucionalistas, al tiempo que atacaban inmisericordiamente a los grupos civiles que habían participado en la lucha por la democracia en República Dominicana. Se instaló un gobierno de Joaquín Balaguer por 12 años, pero en el gobierno de Trujillo se asesinaba a mansalva, se asesinaba en las cárceles. Era una situación donde la mayoría de los hombres y mujeres que aspiraban a una vida democrática eran asesinados. Caso 14 de junio, caso Hermanas Mirabal, caso posteriormente el grupo de Manolo Tavares Justo, y en esos 12 años de Balaguer, si en el gobierno de Trujillo se mataron más de 51,000 personas, en 12 años de Joaquín Balaguer se asesinaron, según datos, unos 11,000 ciudadanos y ciudadanas dominicanas. La gente se preguntaría para qué fue el cambio entonces, porque además de que Trujillo había acumulado una riqueza de un 51% promedio de los 100 pesos que había en el país, en el gobierno de Joaquín Balaguer se le abrieron las puertas de nuevo a la corrupción, y las empresas que se le confiscaron a Trujillo mediante la ley 5.785 del 4 de enero de 1962, todas esas empresas que pasaron a formar parte de la empresa Corde se fueron quedando en los bolsillos de los jefes políticos y militares de los 12 años, y así ocurrió entonces en los 8 años del PRD, y ocurrió también en los 10 años que también se le agregaron a Joaquín Balaguer, como también en los gobiernos del PLD. Desaparecieron los bienes de Trujillo en manos de políticos. La corrupción siguió como perro por su casa, al extremo de que de 1996 al 2020, ahí vemos las pruebas que se dan en la cantidad de personas que están acusadas de corrupción, donde decenas de miles de millones de pesos se han perdido. ¿Qué ha pasado entonces en estos años, en estos 63 años, con 17 elecciones? ¿Qué ha pasado? Que siguen muriendo la gente. 44,000 personas han sido asesinadas de 1991 al 2022. ¿Qué ha pasado? Que tantos asesinatos en la época de la llamada democracia, comparable un tanto con las muertes de los gobiernos de el tirano Trujillo y el demócrata, entre comillas, Joaquín Balaguer. ¿Qué ha pasado que tantas personas mueren en la calle? ¿Dónde está el mal? Nosotros, los miembros de este grupo que le hemos llamado Guardianes de la Constitución, nos preguntamos esto que hemos planteado esta tarde, y seguiremos preguntándonos otras cosas.
Nosotros, como guardianes de la Constitución que nos hemos erigido, y un trabajo que vamos a seguir desplegando a nivel nacional, porque en cada partido tiene que haber guardián de la Constitución, en cada lugar del país tiene que haber guardián de la Constitución que verifiquen, por ejemplo, qué ha pasado en nuestro país, que a pesar de 63 años de la muerte de Trujillo, que todos los años se efectúa un acto, pero ahí se queda. ¿Dónde están los seminarios, los talleres que hay que hacer, los estudios profundos para que podamos determinar por qué razón tanto en la época de Trujillo murieron tantas personas y por qué razón en la época de la democracia mueren tantas personas y por qué razón en la época de la democracia se dilapidaron los bienes de Trujillo que estaban en las empresas Corde? ¿Qué ha pasado que la corrupción ha crecido tanto que se haya democratizado el robo del Estado, que haya adquirido carácter de legitimidad en algunos gobiernos? ¿Qué pasa entonces? ¿Dónde está la raíz? Se nos ocurre a nosotros entender que parte de la causa de todos esos males está en que la Constitución de la República no se aplican artículos, por ejemplo, como el artículo 63, numeral 3. Ese artículo 63, numeral 13, nosotros lo recordamos siempre, porque dice que con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica. ¿Qué ha pasado si hacen 63 años de la muerte de Trujillo porque asesinaba y robaba? ¿Qué ha pasado que los demás gobiernos, a excepción del gobierno del profesor Juan Bosch, básicamente hasta el año 2020, ha habido tanta corrupción sin que ningún presidente diga vamos a combatirla de sus raíces? ¿Por qué tuvo que ganar un presidente en esa lucha contra la corrupción? ¿Por qué tiene que llegar ese gobierno y reelegirse de nuevo con el objetivo de seguir la lucha contra la corrupción? ¿Podrá este gobierno seguir la lucha contra la corrupción si no se aplica ese artículo 63, donde en todas las escuelas se eduque ética, cívica y moralmente y en valores patrios? ¿Podrá seguirse la lucha contra la corrupción? ¿No será boicoteada por la cantidad de dinero que han ahorrado o que se han robado o que tienen guardado en diferentes lugares, lo que han llegado a hacer actos de corrupción? Nos preocupa eso. Y nos preocupa también que no se esté trabajando en ese triángulo familia, profesor, escuela. Nos preocupa porque si ese artículo se aplicara, se involucraran los padres y amigos, los profesores, los estudiantes, y quién sabe cuántos hombres y mujeres salieran capacitados de las escuelas para defender la honestidad del Estado Dominicano, cuántas gentes se prepararan para convivir pacíficamente. Y si se vinculara el artículo 55, donde la familia se fortaleciera y se entendiera que en el artículo 55 se nos plantea a nosotros, por ejemplo, que el Estado reconociera el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales. Que los hogares se entienda que allí es que se forman los hombres y mujeres que van a dirigir las instituciones públicas y privadas del país.
y que si salen de los hogares preparados en los valores familiares que tienen que exhibir en su comportamiento en las distintas instituciones y lugares donde tenga que actuar cada hombre y cada mujer, vaya formado por una familia que ha sido respaldada por el Estado, donde el Estado reconozca inclusive el valor de los jóvenes, como dice en su numeral 13 de ese artículo. Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional. Usted sabe lo que es que los jóvenes pudieran participar en escuelas y universidades donde estén dirigidos programas a formarlos cívica y sobre todo académicamente, donde se preparen académicamente para trabajar y se preparen cívicamente para convivir con los demás de manera pacífica. Nosotros en el día de hoy llamamos al Estado Dominicano, llamamos a los partidos políticos, llamamos a todas las instituciones, los partidos políticos que no educan a los miembros, como señala la ley 33-18, entre otros artículos, el artículo 34. ¿Cómo es que los partidos políticos no han entendido que la base de la preparación de la sociedad para llevar una vida honesta, una vida democrática, una vida pacífica, está en la aplicación de la Constitución y las leyes? ¿Cómo es que los partidos preparan las condiciones para que lleguen las elecciones y ellos puedan conseguir todo el dinero posible para enriquecer la cúpula? ¿Para qué se mató a Trujillo entonces, si hoy en la mayoría de los partidos políticos lo que hay una pretensión de mercaderes, donde vemos que ya la gente está hablando de ser candidato a la presidencia, donde la gente está pensando en comenzar una campaña política sin haber una educación cívica? Pedimos al superior gobierno y a todos los partidos políticos, a todas las iglesias, a todas las instituciones, que nos preocupemos ya para preparar a esta sociedad de manera que ella misma se oponga a la corrupción, a los homicidios, que se oponga realmente a que los partidos políticos y los gobiernos violen la ley. Si mataron a Trujillo hace 63 años, debemos de matar la corrupción, debemos de matar la ignorancia. Hasta pronto, amigos y amigas de Patria para Siempre. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.